Bueno, vamos a ir de lleno al objetivo de hoy. Hoy día vamos a conocer qué es y cómo aplicar una teoría de cambio para evaluar programas y políticas públicas. Como les conté en un comienzo, la actividad de hoy es un taller participativo en el cual vamos a aprender haciendo. Por lo tanto, pongan mucha atención en la primera parte para absorber los conceptos eh, más teóricos para después poder aplicarlos en la actividad que vamos a tener al final. Entonces, ¿cómo podemos construir una teoría de cambio para evaluar políticas públicas? Y vamos a partir conversando sobre el ciclo de vida de un programa o de una política pública. Y ustedes como funcionarios públicos en su mayoría han estado en algún momento de este ciclo inmersos en su trabajo, eh, porque básicamente esto marca todo el ciclo de vida de un programa. Por ejemplo, siempre comenzamos con la focalización cuando desde antes de formar la política pública o el programa, necesitamos entender muy bien cuáles son los objetivos que este programa va a abordar. Estos objetivos en realidad están relacionados con entender muy bien el contexto, entender las necesidades que queremos abordar y entender el problema que queremos solucionar. Por lo tanto, esta primera etapa es una etapa de investigación del problema, de comprender cuál es exactamente esa necesidad que queremos abordar con este programa y esta política pública. Luego de la etapa de focalización pasamos a la etapa del diseño del programa. Esta etapa también es un poco más teórica porque lo que queremos hacer es llevar el mundo desde este mundo con un problema y con necesidades a este mundo donde el objetivo que queremos lograr sea materializado. Y ese camino que une el problema con el objetivo es lo que nosotros hacemos en el diseño del programa. Es decir, el diseño quiere acercar el mundo hacia los objetivos que buscamos. En tercer lugar, viene la implementación del programa. Una vez que ya realizamos el diseño, tenemos una comprensión más profunda de cómo queremos abordar el problema y hacia dónde queremos ir, entonces viene la implementación. Y la implementación del programa yo diría que es el corazón de todas las políticas y programas públicos, porque con la implementación podemos llegar a cambiar el mundo en el fondo. Cuando no tenemos una implementación apropiada, es imposible que observemos ningún objetivo logrado. Y finalmente viene la evaluación del programa. La evaluación es una instancia en la cual entendemos si es que este programa fue bien implementado y logró los objetivos para los cuales fue diseñado. Como pueden ver ustedes en este diagrama, lo dibujamos como un círculo, porque es un ciclo. La verdad es que este es un ciclo que se retroalimenta y está totalmente conectada una cosa con la otra, porque una vez que uno evalúa, lo que logra es aprender y luego comenzar un nuevo proceso de revisión de la necesidad, de revisión del problema, de actualización del problema y de rediseño del programa. Por lo tanto, es un proceso que no debería terminar y que debería retroalimentarse continuamente. Y a lo largo de todo este ciclo hay una actividad clave que se llama monitoreo y evaluación. Es una actividad continua que se realiza desde el momento de la focalización hasta el momento de la evaluación del programa y no tiene fin porque vuelve a alimentarse a sí mismo. Cuando hablamos de evaluación en general, tenemos una idea de qué significa evaluación, porque hemos sido sometidos a evaluaciones toda la vida, desde que somos muy chicos, pero desde la perspectiva de la política pública, la evaluación no quiere poner una nota al programa, no se trata de aprobar o reprobar, se trata de aprender y de adaptar. Por lo tanto, la evaluación es una instancia de aprendizaje y de mejora. ¿Y qué es el monitoreo? Es una palabra que conocemos un poco menos, pero el monitoreo no es otra cosa que en realidad una serie de actividades evaluativas también. El monitoreo son evaluaciones que se realizan pero a lo largo de todo el ciclo de vida del programa y la política pública. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de focalización, lo que hacemos es evaluar las necesidades, evaluar qué es lo que necesita la población objetivo a la que queremos llegar.
Cuando estamos en la en la etapa del diseño del programa, hay otra evaluación que es una evaluación de diseño. Es una evaluación más teórica que tiene que ver con entender si el programa es coherente, si es consistente, si es atingente. En el fondo, que hay una coherencia entre lo que el programa dice que va a hacer con el diseño efectivo del programa y que está relacionado con la población objetivo para la cual está diseñado. Después viene una evaluación de proceso, que es evaluar si es que el programa se implementó tal como se había diseñado. Y esta evaluación es sumamente importante, porque sin el proceso, como les conté en un inicio, sin la implementación apropiada, jamás podremos observar que hay un impacto. Es iluso pensar que vamos a lograr un impacto cuando realmente el programa no fue implementado de la manera en que habíamos visto y queríamos que se implementara. Entonces, básicamente, estas 4 formas de evaluación responden 4 preguntas clave. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema? Cuando respondemos a esta pregunta, estamos evaluando las necesidades en la población. En la evaluación de diseño, nos preguntamos cómo resuelve este programa el problema que hemos encontrado. En la evaluación de proceso, nos preguntamos, ¿funciona el programa tal como se diseñó? ¿Qué tan cerca, cuál es la distancia que hay entre el programa implementado y el programa diseñado? Y finalmente, en la evaluación de impacto, nos preguntamos cuál es la efectividad del programa para solucionar el problema y también cuál es la costo efectividad, porque uno puede diseñar un programa con todos los componentes que sean lo más efectivos posibles, pero puede ser no costo efectivo en el sentido de que haya otras soluciones que sean más baratas o más efectivas en términos del uso de recursos públicos. Por lo tanto, la suma de todas estas preguntas y de estas actividades de evaluación es lo que llamamos monitoreo y evaluación, y hablan con el ciclo de vida del programa y la política pública. Hasta aquí, ¿está todo claro o hay alguna pregunta? Si tienen preguntas, por favor, no duden en escribirlas. Para eso está el chat, lo tengo aquí abierto para ir revisando y vamos comentando también si tienen alguna duda o algún comentario para tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a entender la teoría de cambio como algo que tiene una conexión entre todas estas actividades de monitoreo y evaluación, que en el fondo conecta las necesidades con el diseño, con el proceso y con el impacto. La teoría de cambio es, por lo tanto, una manera estructurada de pensar en cómo un cambio ocurre en un contexto específico para crear un impacto esperado. Pensemos de nuevo en esta definición, una manera estructurada de pensar en cómo un cambio ocurre en un contexto específico para crear un impacto esperado. Lo que estamos haciendo es entender lógicamente cómo creamos el cambio desde el problema hacia los objetivos. Y nos basamos en esta idea, que es una idea filosófica que tiene que ver con una hipótesis. Y la hipótesis es una hipótesis causal, es decir, que tu programa causa un efecto y el efecto es el impacto que estamos observando. Por lo tanto, es una cadena lógica que avanza entre causas y efectos. La manera de identificar la causa y efecto tiene que ver más con el diseño de la evaluación que uno va a realizar, y en otra instancia o más adelante podemos hablar sobre evaluación experimental, que es lo que en general hago durante mi trabajo en el laboratorio de gobierno. Pero la teoría de cambio es el primer paso para poder observar que hay causas y efectos. En el fondo, linkear lógicamente el problema con los objetivos. Y ahora les voy a presentar una herramienta que se basa en la idea de la teoría de cambio, pero es más conocida como el marco lógico, que en el fondo es exactamente una teoría de cambio, pero aplicada con indicadores y con algunos parámetros que vamos a ir midiendo. Y lo que nos ayuda el marco lógico es a orientar el desarrollo de un proyecto de innovación pública. Y para eso explora la hipótesis causal a través de la generación de indicadores para cada etapa del proceso. Entonces aquí está la herramienta.
Como ustedes pueden ver, es una serie de preguntas que nos hacemos desde la base, que son las necesidades, hasta el impacto que queremos observar. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Primero, ¿cuál es la necesidad que queremos abordar? Después, con los insumos, nos preguntamos cuáles son los insumos que vamos a utilizar para desarrollar los productos de este proyecto. Es decir, qué es lo que traigo a la mesa como programa, como política pública, como proyecto que va a ayudar a construir este programa. Por ejemplo, las horas de las personas trabajando, las habilidades tecnológicas, la infraestructura, los productos que se entreguen de acuerdo al tipo de programa. Todos los insumos que traemos a la mesa forman parte de esta capa. Luego vienen los productos, que son lo que vamos a generar durante el programa. Finalmente vienen los resultados y el impacto. Los resultados, también conocidos como variables intermedias o resultados intermedios, son los resultados directos del proyecto. Y finalmente el impacto son los impactos de largo plazo. Aquí hay como una sutileza entre productos, resultados e impacto. Los productos es lo que se genera durante el proyecto directamente. Por ejemplo, si ustedes quieren construir un colegio o construir colegios en ciertas comunas, el producto va a ser el colegio terminado. Resultados puede ser la cantidad de niños que se matricularon, la cantidad de familias que accedieron a nuevos colegios. Y el impacto es, por ejemplo, que hay más habilidades literales y más habilidades matemáticas en los niños en el largo plazo, mejores resultados educativos. Entonces el impacto es un objetivo de largo plazo que se materializa con el tiempo. ¿Cómo construimos una teoría de cambio basada en evidencia? Déjeme revisar. Ok. Ya, estamos bien con el tiempo. ¿Cómo construimos esta teoría de cambio? Entonces, ahora voy a introducir un nuevo concepto que se llama evidencia. Y usamos mucho la palabra evidencia para las políticas y los programas públicos, en general cuando hacemos investigación, cuando conocemos a los usuarios, cuando queremos conectarnos con la realidad, evidencia. Pero, ¿qué es la evidencia? Es una palabra que se usa y a veces no entendemos tanto qué significa. Hay distintos tipos de evidencia, pero en teoría y como en resumen, la evidencia es todo el conocimiento acumulado que se ha ido levantando a través de la experiencia, y a través de la experiencia académica, a través de la experiencia en políticas públicas, y al cual podemos acceder. Y la evidencia es un bien público. Y como bien público, en realidad tenemos el deber y también el derecho de poder usarlo. ¿Y qué hacemos con la evidencia? En realidad la evidencia nos sirve para dos cosas. Estas son las dos grandes acciones que hacemos con la evidencia. Primero, usamos la evidencia. ¿Y por qué usamos evidencia? Porque podemos aprender del conocimiento disponible para usar mejor nuestros recursos, pero también generamos evidencia. Al generar evidencia, lo que hacemos es aumentar el conocimiento disponible para mejorar nuestros programas. Pero además, esto es un ciclo virtuoso, porque realmente lo que hacemos es generar nuevo conocimiento no solo para nosotros, para nuestras instituciones, para nuestro trabajo, sino para otras instituciones, para otros servidores públicos, en otros países incluso. Por lo tanto, lo que hacemos al hacer políticas públicas y generar evidencia es aumentar el conocimiento, generando más evidencia para poder ser más efectivos en el largo plazo. Entonces, la teoría de cambio realmente es una actividad que tratamos que se base en la evidencia. ¿Qué quiere decir que se base en la evidencia? Queremos decir que cuando hablamos de necesidades y queremos entender las necesidades de nuestro público objetivo, usamos la evidencia. Usamos la evidencia que existe de otros estudios que se han acercado a esa misma población, que han entendido cuáles son sus necesidades. No tenemos que empezar desde cero. Vamos a leer todo lo que se conoce de esa población objetivo. A veces no se sabe nada o muy poco y ahí es nuestro deber levantar información. Pero en general podemos ser más efectivos usando la evidencia disponible. ¿Qué hacemos en la etapa de productos e insumos? Generamos evidencia del proceso. Aquí es una evidencia que es más de observar cómo se fue presentando y desarrollando el proceso. A veces la pregunta básica de la teoría de cambio es: ¿somos capaces de generar este programa?
A veces somos capaces de entregar 10 millones de cajas de alimentos, más que el impacto que pueda causar eso, es la pregunta de cómo lo vamos a hacer. Y finalmente, generar la evidencia de la efectividad, y aquí tiene que ver con los resultados y los impactos. Generamos una evidencia causal, es decir, este programa efectivamente causó el efecto que queríamos y cumplió sus objetivos o no. Y aquí nuevamente vemos este círculo virtuoso que se retroalimenta. Cuando generamos evidencia, después usamos de nuevo esa evidencia para rediseñar nuevos programas o los programas que ya tuvimos. Aquí alguien pregunta, ¿qué responde a la necesidad? ¿El resultado o el impacto? Eso es una muy buena pregunta. Yo diría que las dos están relacionadas con la necesidad, pero a un distinto nivel. El resultado aborda la necesidad de una manera más directa que el impacto. Pero en general el impacto lo que quiere lograr es cambiar el estado del mundo en el largo plazo. Por lo tanto, si un programa 100% efectivo y 100% bien focalizado, que en realidad nunca existe, pero suponiendo, la necesidad desaparecería si logramos el impacto esperado. Entonces, lo más directo es el resultado y lo vamos a entender mejor, pero el impacto es el que responde a la necesidad básica, y básica en el sentido de la base de la población a la que estamos atendiendo. Y entonces, no sé si respondí la pregunta, Josefina. Si no quedó claro, tú me dices y podemos conversar más. Cuando queremos usar y generar evidencia, nos hacemos algunas preguntas en las distintas etapas del ciclo de vida de un programa. Cuando estamos focalizando el problema, cuando estamos entendiendo la necesidad, nos preguntamos, ¿qué datos descriptivos existen para caracterizar el problema y la población objetivo? ¿Quién ha estudiado a esta población? ¿Qué datos se tienen en los censos? ¿Qué datos se tienen en las encuestas que podamos usar para poder describir a esta población objetivo? Y si ustedes usan estos datos que ya existen, pueden generar mucho más riqueza para caracterizar a la población a la cual van a diseñar, por la cual van a diseñar este programa. Después, una pregunta más filosófica y más profunda. ¿Cuáles son los determinantes principales del problema que buscamos resolver? ¿A qué me refiero con determinantes? Son aquellas causas del problema. En el fondo, si tengo un problema como hay baja inscripción de niños en los jardines infantiles. ¿Por qué? La pregunta del por qué ocurre esto son los determinantes. Es decir, por ejemplo, hay desconocimiento de dónde están los jardines, hay falta de oferta de jardines, quizás las personas no quieren llevar a los niños a los jardines porque tienen creencias sobre la educación parvularia, que no están tan informadas por la ciencia, que hay distintas formas de pensarlo, pero en el fondo esos son determinantes del problema. Y esos determinantes están estudiados. Hay gente que se dedica a investigar por qué se causan problemas y van desarrollando distintas hipótesis y descubriendo causas del problema. Entonces, si vamos a lo que se ha estudiado, podemos entender mejor los determinantes y así diseñar mejores políticas públicas porque abordamos esos determinantes. Después, ¿qué barreras enfrentan las personas para lograr el cambio que buscamos? Aquí entendemos mejor a los usuarios, a los beneficiarios del programa. Y en el fondo aquí hay barreras que tienen que ver con las capacidades de las personas para realizar, pero no solo con el conocimiento, sino que también por las motivaciones, por la oportunidad para realizar algún tipo de cambio. Y finalmente, ¿qué tan factible es abordar el problema con las herramientas que tenemos? Este problema lo podemos abordar o no, se nos escapa de la mano, tenemos las herramientas, tenemos los recursos para poder abordar un problema como este. Y esa es una pregunta de focalización, porque ese problema es demasiado grande y se escapa de las manos, en realidad no va a ser nunca efectivo abordarlo. Y hay que repensar el problema. Luego, para el diseño, la implementación y la evaluación, les voy a pedir que entren a esta página, que es menti.com, lo pueden hacer desde sus celulares o en el computador, como ustedes quieran, e ingresan el código que ven en pantalla, 8293434. Entonces, la pregunta es, ¿qué preguntas relevantes harían ustedes para informar la etapa de implementación de una política pública, o de un programa, o de un proyecto, como ustedes quieran llamarlo? Aquí pregunta, alguien escribe,
una pregunta. ¿A quiénes están dirigidas las políticas públicas? ¿Cuántos recursos serían utilizados? ¿Para qué? ¿Dónde irían focalizados? ¿Qué organismos participarían? ¿A quién debemos informar? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cómo se comparten las variables consideradas en el diseño? Se comportan, perdón. Se comportan las variables consideradas en el diseño. Aquí hay algunas preguntas que son preguntas de evaluación de todas maneras, que yo las enfocaría quizás en otras etapas. Por ejemplo, ¿cuál es la población objetivo? Para entender el problema necesitamos entender cuál es la población objetivo. Entonces esta pregunta es súper relevante, pero quizás yo me la haría en un comienzo, en la detección de la focalización, para entender el problema, por ejemplo. ¿En qué plazo debe conformarse la política? Es una pregunta clave, con fechas hay que tener siempre en cuenta. Otra pregunta, cobertura, necesaria focalización, el tiempo de implementación, ¿cómo lo verificamos? Es una pregunta clave y que tiene que ver con el marco lógico. ¿Les interesa el programa? Es una pregunta totalmente cierta. En el fondo, ¿la gente toma o no toma el beneficio? ¿Participa o no participa en el programa? Eso es un problema, es un programa, es una pregunta de implementación. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué preguntas relevantes harían ustedes para informar la etapa de evaluación? ¿Qué datos tengo disponibles? ¿De cuántos recursos disponemos para la difusión? Preguntas para la etapa de evaluación. ¿Se utilizó el programa? Buena pregunta. Como, ¿cuál fue el uso del programa? ¿El programa fue eficiente y eficaz según su diseño? Una pregunta de evaluación. ¿Se generó un cambio de estado respecto a las condiciones iniciales? Si este cambio responde a la política o el cambio es multicausal. De todas maneras, esa es una pregunta clave, como a qué se debe el cambio y se debe al programa que diseñamos. Excelente. Muchas gracias por las preguntas. Voy a volver a compartir mi pantalla inicial. Entonces, aquí como algunas otras preguntas que yo recopilé, pero que no son excluyentes de las que ustedes sugirieron. Cuando hablamos de diseño e implementación, conocer qué intervenciones o políticas públicas han funcionado para solucionar un problema similar, otras cuáles no han funcionado y qué metodologías se han utilizado en contextos similares. Esto les va a informar directamente al diseño. En el fondo, esto que estamos pensando en realidad no funcionó en otros países similares. ¿Por qué no funcionó? Entonces podemos rediseñar. Y evaluación, ¿qué tipo de evaluaciones se han desarrollado para medir el efecto de intervenciones similares? En el fondo, si ustedes quieren diseñar una evaluación de impacto, una evaluación de las políticas públicas, entender qué tipos de evaluaciones se han usado en contextos similares también es bueno para poder diseñar buenas evaluaciones, y también qué instrumentos de medición se han utilizado, y ustedes pueden replicar esos instrumentos, pueden rediseñarlos aplicados a este contexto, pero sin tener que crearlos desde cero. O sea, la gracia de usar y generar evidencia para construir un marco lógico. Entonces, en resumen, los programas y las políticas públicas tienen un ciclo de vida que se retroalimenta, y se retroalimenta desde una perspectiva de aprendizaje y mejora continua. Es decir, estamos continuamente aprendiendo para mejorar y usar mejor y más eficientemente nuestros recursos. La teoría de cambio permite conectar el ciclo de vida bajo una lógica causal. Como vimos, cada eslabón de esta cadena está relacionado como causa y efecto para lograr el objetivo final. Y la teoría de cambio nos permite usar y generar evidencia para incrementar la efectividad del programa en alcanzar sus objetivos. Entonces ahora vamos a aplicar la teoría de cambio para un programa y vamos a presentar un caso. Vamos a dividirnos en salas, pero antes de dividirnos en salas vamos a leer el caso, ¿ya? El laboratorio de gobierno trabajó en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia en el Ministerio de Educación para desarrollar un proyecto cuyo objetivo final era aumentar el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas de 0 a 3 años en casa durante la pandemia. El resultado directo del proyecto era favorecer más y mejores interacciones positivas entre cuidadores y sus niños y niñas de forma remota, simple y oportuna. Para lograrlo,
Desarrollamos un chatbot de WhatsApp que entregaba mensajes atractivos con actividades simples y poderosas que se pueden realizar en casa sin recursos adicionales. El Laboratorio de Gobierno y la Subsecretaría dispusieron de un equipo de especialistas en evaluación, ciencias del comportamiento y educación parvularia para diseñar los mensajes, para diseñar material audiovisual que se compartía y el flujo de la conversación automatizada. En el fondo, las reglas de decisión para este flujo del chat que hablaba por WhatsApp. Y además se diseñó e implementó una evaluación experimental para medir el impacto del programa. Entonces, para poder ver las preguntas pueden entrar a esta página que está ahí, se las voy a escribir en el chat. Y armaremos grupos de 3 a 4 personas. Aquí hay una pregunta, no entendí la relación que tiene la teoría de cambio y el marco lógico. Ok, voy a responder esa pregunta en un segundo. Voy a escribirles la página /actividad teoría de cambio. Pueden copiar ese link y pegarlo en su navegador. Es exactamente esta misma diapositiva para que sepan cuál es el caso y puedan responder la pregunta. En grupos de 3 a 4 van a elegir, ustedes deciden rápidamente, sin enrollarse tanto, si van a elegir el insumos, productos, resultados o impactos. Elijan una de esas etapas. Y después van a identificar una actividad que realizarían en esa etapa. Y responderían qué indicadores usarían para medir el avance y éxito de esta actividad y cómo levantarían estos indicadores, cómo aprenderían. Y mientras la Tere nos ayuda a dividirnos de 3 a 4 personas, voy a responder la pregunta, ¿ya? Y ahí nos dividimos. La teoría de cambio es la lógica causal entre las necesidades y el impacto final. El marco lógico está basado en esa misma idea, pero lo que hace es asignar indicadores y medios de verificación de esos indicadores al insumo, al resultado, al impacto. Es decir, es una herramienta un poco más aplicada de lo que es la teoría de cambio, pero están totalmente relacionadas. A veces la teoría de cambio es simplemente una idea más filosófica que conecta el objetivo final con todos sus determinantes. Y el marco lógico lo que quiere hacer es tomar esa idea y ponerla en indicadores específicos para medir por cada etapa del proyecto, de tal manera que ustedes saben cuál es el avance y si es que efectivamente van a encontrar el efecto y el impacto que querían, porque cada etapa tuvo los indicadores que había que realizar. Esa es la conexión. Bueno, ya que están volviendo todos, nos queda muy poquito tiempo, la verdad. Me pasé por las salas viendo cómo estaban animadamente participando. Muchas gracias a todos por la participación. Estaban todos muy acertados en sus participaciones. Aquí en la pantalla principal pueden ver más o menos lo que se hizo. Había como un truco, que en el fondo la intervención efectivamente en el largo plazo quería mejorar el desarrollo de los niños, que puedan leer mejor, que puedan tener mejores habilidades socioemocionales, matemáticas, pero en edad parvularia no existen instrumentos abordables para poder aplicarlos. Son súper caros, es súper extensivo de tiempo, etc. Por lo tanto, lo que se decidió fue abordar determinantes del desarrollo de niños, que tenía que ver con que los cuidadores mismos aumentaran su motivación, su capacidad y su oportunidad para realizar estas interacciones positivas a través del WhatsApp. Y en los procesos tiene que ver con que los cuidadores efectivamente utilizaron el WhatsApp, que entraron a la plataforma, que interactuaron con la plataforma, que leyeron los mensajes, que estaban activos en la plataforma. Y los insumos, en cierta medida, es que uno invita a los cuidadores a entrar al WhatsApp y ellos aceptan la invitación. Entonces, ¿cuántos mensajes se enviaron para invitarlos? ¿Cuántas conversaciones de WhatsApp estuvieron activas? Y ese tipo de indicadores se obtuvo en la misma plataforma del proveedor de WhatsApp. Entonces ya estamos sobre la hora. Ahora hay un momento de intercambio en el cual ustedes pueden elegir otro taller. A las 11:20 parte el siguiente taller. Quisiera simplemente abrir un poco, como en 10 segundos, si alguien quiere decir algo antes de terminar. Y si no, nos despedimos aquí. ¿Alguien quisiese decir algo? Entonces, muchas gracias a todos. Fueron un súper buen grupo. Espero que hayan podido aprender algo y llevarse algo para la casa con esta actividad.
Muchas gracias por su participación. Fue un privilegio para nosotros estar aquí para servirles. Y espero que disfruten lo que queda del taller. Chao. Muchas gracias Chao, a gracias a todos. todos. Chao, chao. Vale, Gracias. muchas gracias. Gracias.